Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kia, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy vamos a hablar de salvavidas de cohetes y lo importante que es poderlos reciclar. Ya vamos a explicar y platicar un poquito de eso. Hablaremos del multiverso GPT. ChatGPT quiere diversificar su negocio. Vamos a hablar si eso es bueno o malo y por dónde se están yendo. Una nota que hemos titulado En mi tristeza necesito tu compañía. Obviamente tiene que ver con inteligencia artificial. Ya saben que nos gustan los títulos creativos. Vamos a hablar qué pasa con la depresión y la inteligencia artificial. Y también hablaremos de Con Vista a la Tierra. Es decir, qué vamos a hacer cuando nos empiecen a vender boletos para irnos de vacaciones fuera de este planeta, cosa que ya está sucediendo. Así que, bueno, pues todo eso lo vamos a discutir en este muy especial, ahorita les decimos por qué, muy especial episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ahí estuvo nuestro gustado menú que esperamos que les haya abierto el apetito, porque hay mucho de qué hablar, muchas notas que devorar, y para ello hay un nutrido grupo de gente especialista en lo que hace, muy picuda. Quiero agradecerle al señor Mario Terrés que esté aquí operando, como siempre, este querido podcast que hacemos con mucho cariño desde hace ya un largo rato. Muchísimas gracias a Dianita Álvarez por de pronto dejar de andar deambulando por el mundo y dedicarse un rato a producir este podcast. Le agradecemos muchísimo el tiempo que le dedica a ello. A Nayansin Romero, que qué seríamos de ella, qué seríamos nosotros sin ella, y los títulos y la investigación que hace de todo esto que ustedes escuchan de voz de este servidor suyo, que es Ricardo Maza, a sus órdenes. Y de la voz, pero más allá de la voz, la inteligencia y el conocimiento de mi querido amigo experto en tecnología. Es, ustedes saben, una celebridad en el mundo de los tornillos y las tuercas y todo lo que se haya hecho con silicio. Es Bernardo González. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y muy emocionado con esto que mencionas de lo especial de este episodio. Correcto. ¿Por qué no nos cuentas qué está planeando la producción? Que creo que va a ser una gran sorpresa para toda la gente que nos escucha amablemente. Pues estamos muy contentos, Bernie, como sabes, porque la verdad es que ni tú ni yo habíamos caído en cuenta, pero la verdad es que se van sumando los episodios de Tecnófagos, de este proyecto maravilloso que hace ya varios años me invitaste y empezamos a platicar. Y ahora pues va a cumplir 200 episodios. Ya ni quiero sacar cuentas pero 200 episodios de Tecnófagos, y la verdad es que, como bien dices, la producción se está poniendo las pilas como siempre y está planeando algo bien especial en el que vamos a involucrar, obviamente, pues el componente más importante de cualquier proyecto de comunicación, que es quien lo escucha, quien lo recibe y quien participa en él. Y en este caso, obviamente, son ustedes, la gente que nos hace favor de escucharnos semana a semana, de ponernos en lo más alto de los ratings, rankings, como se le quiera a usted llamar, de los podcasts de tecnología. Desde que iniciamos este proyecto hemos tenido el enorme honor de estar muy bien rankeados, muchas veces en el primer lugar, como el podcast en español de tecnología más escuchado, al menos de la plataforma de Spotify, que es quien nos comparte esa data, a veces en 1, a veces en 2, etcétera, pero siempre en lo más alto de estos rankeos. Y eso es gracias a ustedes que nos escuchan y que les resulta interesante lo que tenemos aquí que decir, y no tenemos de verdad palabras para agradecerlo. Y no tenemos palabras, pero sí vamos a hacer esta acción que estamos platicando por el episodio 200, Bernie, en el que pues aparentemente vamos a ir a algún lugar, a un café por ahí, a reunirnos con algunos de los
escuchas de Tecnófagos y pues aparentemente la producción se pondrá en contacto con la gente que nos sigue y que nos hace favor no solo de escucharnos, sino estar también en nuestro grupo de Telegram, ¿correcto? O sea, que es en donde pues se junta ahí toda la maciza con la que armamos este podcast, ¿correcto? Sí, correcto. Es justo dentro de 3 episodios. Este es el número 197, así que faltan 3 para llegar al número 200. Correcto. Y está programado para que se libere el 16 de febrero, así que seguramente grabaremos unos días antes en este lugar que todavía por develar. Top secret. Todavía no tenemos ni la fecha exacta ni el lugar exacto. Pero así como son de creativos nuestros amigos de la producción, seguramente harán varias dinámicas ahí en el grupo de Telegram. Así que estén muy pendientes porque van a poder participar físicamente en el lugar donde vamos a estar grabando ahí todos juntos y van a poder interactuar con nosotros y en una de esas armamos cosas padres. Yo creo que sí. Y si usted nos está escuchando, evidentemente es usted un entusiasta de la tecnología. Pues, ¿qué hace que no se ha sumado al grupo de Telegram? Descarga en este momento la aplicación si no la tiene ya. Y simplemente busque ahí la palabra Tecnófagos y ya, ahí va a estar en ese grupo. Y no solo va a poder participar en esto que le estamos contando, en nuestro pues aniversario, no sé cómo llamarlo, en nuestro landmark de episodio 200. Ya, seguro van más de 4 años. Seguro, sí, pues sí. O pues por ahí así, ¿no? Porque semanal. el año tiene 52 semanas, entonces vamos para el 200. Andamos alrededor de los 4 años. Algo por el estilo. Yo recuerdo que esto lo iniciamos en la pandemia, así que sí. Pues ya las cuentas ni me salen, pero por ahí va la cosa. Y bueno, pues entonces ya estando ahí no solamente va a estar participando en esto que les cuenta Bernie, sino que también pues va a conocer a un montón de gente muy interesante con los mismos intereses que usted y van a poder intercambiar información. Ahí siempre están compartiéndonos pues data, notas y simplemente información que les resulta relevante. Entonces, pues ahí está la invitación, mi querido Bernie, muy emocionados de estar llegando a este episodio 200. Y pues también les decimos rápidamente que si nos están escuchando en Spotify, pues nos ranqueen y activen las notificaciones para así no se pierdan ningún episodio. Ya dije lo del grupo de Telegram y bueno, pues también pueden contactarnos a través de una dirección de correo electrónico que es tecnófagos@kio.tech. Y pues me parece que es todo y si no dispones de otra cosa, pues le entramos a la información. El señor Terrés de una vez me da su famoso enhorabuena, me señala que estamos listos para despegar, así que vámonos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bien, Bernie, pues a ver, hablemos de este tema, salvavidas de cohetes, porque estamos viviendo, ya lo hemos platicado, una nueva carrera espacial. Y esta nueva carrera espacial, revolucionada en su momento por Elon Musk y algunos otros visionarios, pues ya no se trata nada más de lanzar cohetes, sino de traerlos de vuelta. Y China acaba de dejar claro que no piensa ya mirar los toros desde la barrera y ver cómo SpaceX se lleva todas las loas. Así que la empresa Space Epoch puso en marcha la primera base marítima de recuperación de cohetes reutilizables en Hangzhou, en China, una inversión de 639 millones de euros. Su fin está destinado al mantenimiento y producción de cohetes y se prevé que en un futuro tenga la capacidad para desarrollar un total de 25 cohetes al año. A ver, esto es mucho más que un muelle, una plataforma experimental. Es una infraestructura pensada para sostener toda una cadena industrial alrededor de la reutilización de cohetes. Y pues esta instalación va a permitir recuperar cohetes tras el lanzamiento, trasladarlos para su mantenimiento y prepararlos para nuevos vuelos. Evidentemente, Bernie, aquí lo interesante es reducir los costos, aumentar la cadencia de las misiones y ganar autonomía tecnológica. Entre los misiles que se desarrollarán en un futuro próximo resalta el XZY-1, denominado Xian Tang Hao, disculpen ustedes mi mandarín. Respecto a sus dimensiones, tendrá un diámetro de 4.2 metros, una altura de 66 metros y un peso de 575 toneladas. Entonces, bueno, pues ahí está entonces esta nueva carrera espacial compitiendo con SpaceX de Elon Musk. Evidentemente, Bernie, pues el gran cambio y el gran cambio de paradigma que logró aquí SpaceX fue
romper con esta idea de que una vez que lanzabas algo al espacio, pues se había perdido y se consideraba pues justo una pérdida. Este tema de cohetes reutilizables, pues aterrizó costos, creó una industria totalmente nueva. Y pues ya entonces los chinos están levantando la mano y diciendo, nosotros también le vamos a entrar a este mercado, ¿cómo de que no? Así es, fíjate que es de las notas que a mí me gustan mucho, son de mis favoritas. A mí el tema de Lo sé. la industria aeroespacial me apasiona y creo que cada vez estamos más cerca de que sea una realidad y vamos a ver muchísima actividad al respecto, ¿no? Una de las noticias de esta semana es que SpaceX está anunciando que probablemente por ahí del verano, entre julio y agosto, es muy probable que salga a bolsa. El señor Elon Musk, que siempre le gusta especular a la alza, dice que va a salir con una evaluación cercana al $1 trillón. Wow. No sé si va a llegar a esos niveles, pero lo que sí es que seguramente se va a valorar rápidamente, pues por toda esta ventaja tecnológica que ha logrado en todos estos años, ¿no? Básicamente, empresas que estén activamente desarrollando tecnología y tengan misiones activas y alguna relevancia con mucho de lo que explicaste alrededor de la nota de lo que ahora quiere hacer China, pues son muy pocas, ¿no? Sí. Sería la tarea de buscar cuáles son las más importantes por su actividad. Sin lugar a duda, SpaceX, una compañía norteamericana que tiene sus cohetes ya muy, muy estables, los de la familia del Falcon 9. Exacto. Igual que el Falcon Heavy, nada más que el Heavy no tiene tantas misiones como el primero. Y la parte experimental de la Starship, que sin lugar a duda este año va a dejar mucho de qué hablar, porque ya anunció la compañía que a finales de este año, 2026, es cuando se abre la ventana para poder lanzar misiones a Marte. Y es muy probable que lancen una Starship al menos, será seguramente la primera. Sí. Ya dijeron que no va a ir tripulada por humanos. A lo mejor le meten algo de algunos robots humanoides o algún otro tipo de robot, como las misiones pasadas de la NASA. Sí. Pero es muy probable que esto se lleve a cabo, ¿no? Fíjate que en segundo lugar está una empresa precisamente china. Yo no había oído hablar de ella. Se llama CASC o CASSC. Sí. Es corporación estatal y opera unos cohetes que se llaman Long March y son estos que seguramente vemos ahí en las noticias o en algunos videos de YouTube con toda la actividad que trae el gobierno chino, también haciendo muchas misiones al espacio. En tercer lugar está Blue Origin, muy conocida por todos, fundada por Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y trae sus cohetes New Shepard y New Glenn, que también son bastante conocidos. Y estas dos compañías, al menos acá tenemos mucha influencia en México, en Latinoamérica, por ser norteamericanas, vemos que no solamente son misiones al espacio con cohetes como la NASA, lo que tú y yo veíamos cuando éramos pequeños, sino que ahora están pensadas para que sean económicamente viables. Exacto. Y empiecen a llevar carga a órbita o a la Luna o a algunos otros lugares y se vuelve interesante, ¿no? En cuarto lugar está el Roscosmos, también famosísimo. La agencia estatal Rusia de la ex Unión Soviética y tiene sus cohetes, estos famosísimos, los Soyuz, que hasta la fecha se siguen utilizando para llevar tanto astronautas a la estación espacial. Sí, los Soyuz son los taxis del espacio, ¿no? Sobre todo de la Estación Espacial Internacional. Exactamente, ¿no? Me parece que hasta las cápsulas de emergencia, si llegara a haber algún incidente importante y tuvieran que abandonar los astronautas que están en la estación espacial, lo hacen a través de estas cápsulas, las famosas Soyuz. Y en quinto lugar está otra compañía norteamericana que se llama ULA, que en realidad es un joint venture entre Boeing y Lockheed Martin, que también tienen varias familias de cohetes, los Atlas, los Delta, unos que se llaman Vulcan. Y pues hay muchísima actividad, ¿no? Y de estas plataformas marítimas, que siempre son muy interesantes, seguramente nuestros amigos que nos escuchan han visto uno o varios videos de cómo estos cohetes aterrizan en una plataforma, es como una barcaza. Así es. Al menos estas de SpaceX, que tienen 3. Esta compañía es la más activa en este rubro. Y ya saben cómo es Elon Musk, le ha puesto unos nombres bastante simpáticos. Tal vez la más conocida es una que se llama Of Course I Still Love You. Hay otra que se llama Just Read the Instructions. Le ponen nombres, o sea, él cree que está poniéndole nombres a caballos de carreras, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si ve cómo se llaman sus hijos, exacto. Ponerle a las barcazas estos nombres es lo de menos, ¿no? La tercera se llama A Shortfall of Gravitas. Y
Y prácticamente es la única compañía que tiene este tipo de plataformas donde aterrizan los cohetes. Estamos hablando del componente del cohete que tienen los propulsores y digamos la mayor parte del combustible y que llevan la nave espacial, ya sea tripulada o con carga, a alrededor de los 70-80 kilómetros de altura de la superficie terrestre, que es donde ya alcanzó una muy buena velocidad, la atmósfera ya es muy delgada y entonces ahí se separan las fases y justo este cohete es el que regresa a la Tierra, como bien lo dijiste ahorita, y lo hace económicamente viable porque antes estos caían en el mar y era muy complicado ir a rescatarlos y se mojaban y tenían que pasar por un proceso muy complicado y costoso. No, y ahora perdón, digo, ahorita mencionabas que a ti y a mí nos tocó ver pues, los inicios del programa espacial, pues desde niños, pues, y al principio, pues, vaya, todo lo que se iba se asumía como perdido, incluyendo los primeros cargos, ¿no? Digo, todos recordamos la tragedia de la perrita Laika, ¿no? Sí, que pues la subieron sabiendo que nunca iba a regresar el pobre perrito, y algunas cosas así, o sea, pero lo que sí es que muchísimo tiempo, pues todo el programa, el programa Shuttle, que tanto tiempo estuvo llevando cargo, etcétera, pues todos esos cohetes se asumían perdidos y costaban obviamente pues muchos millones de dólares hasta que se empezó a crear esta industria, ¿no? Absolutamente. No tengo el dato exacto, pero el otro día leía por ahí que SpaceX, el número de misiones que ha lanzado con éxito ya supera el total de las misiones que ha lanzado la NASA en toda su historia. Wow. Por ejemplo, en 2025, el dato es espectacular, lanzaron 165 misiones de Falcon 9. Wow. Llevan astronautas a la Estación Espacial Internacional o bien lanzan satélites, ¿no? La mayoría de ellos son utilizados para poner en órbita satélites. Los satélites de Elon Musk. Los de Starlink, por supuesto. Fíjate que los primeros satélites de Blue Origin, que le acaban de cambiar el nombre, esta división, al igual que SpaceX, acá se llama Starlink. En el caso de Blue Origin de Jeff Bezos, se llamaba Kuiper, se escribe Kuiper con K. Y ahora le llaman LEO, en alusión a la órbita, el Low Earth Orbit. Y curiosamente, el primer set de satélites que lanza la compañía de Jeff Bezos es en un Falcon 9, ¿no? Por la razón que quieras, económica o tecnológica. Para probar. Todavía no estaban listos o lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, 165 lanzamientos en 2025, más 5 de la Starship, que ese es un programa muy experimental. Algunos recordarán a nuestros amigos durante el 2025 estallaron algunas de estas naves en pleno vuelo, algunas a los pocos minutos de haberse separado. Y luego otro par fueron misiones exitosas, ¿no? Pero en total 170 a cargo de SpaceX. Por la parte de Blue Origin hicieron 37 vuelos, la mayoría de ellos estos New Shepard que estaban subiendo astronautas. Yo siempre hago el símil de que es como un bungee jump, los llevan hasta una cierta altura en la atmósfera, apagan los motores y luego la cápsula se regresa a la Tierra. Incluso habría quien te rebatiría el tema de astronautas, ¿no? O sea, dirían, esos no son astronautas, llegaron a una atmósfera alta y de ahí brincaron, ¿no? O sea, pero bueno, sí, entendidísimo el punto. Vale. Y la parte que no conocía yo del todo y me parece fantástica, fíjate que por eso me encanta hacer el podcast contigo. Siempre veo los títulos de las notas y las empiezo a leer y creo yo que ya sé del tema y nada más falso que eso, ¿no? Empiezas a leer y te das cuenta que lo que uno sabe es muy, muy poquito y con algo de curiosidad pues puedes empezar afortunadamente ahora a preguntarle estas herramientas de inteligencia artificial y rápidamente te pueden ilustrar con información y conocimiento bastante importante. Y ese es el caso de estas plataformas marítimas, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía si estaban tripuladas o no. Resulta que no. Cuando se usan en una misión, no hay ningún ser humano a bordo de la plataforma. Están a unos 10 o 20 kilómetros, algunos barcos de apoyo. Y de la costa están entre 300 y 1000 kilómetros de distancia, con la finalidad de que si llega a haber un accidente o algún fallo, pues no estén cerca de una zona habitada por humanos o rutas marítimas, etc. Entonces, no va ninguna persona a bordo de la barcaza. Son semiautónomas. Quiere decir que
tienen ciertos elementos GPS y servomotores y todos sus mecanismos para navegar de manera autónoma, pero siempre hay alguien en los barcos de apoyo que las puede controlar manualmente, ¿no? Ok. Y cuando el cohete viene bajando, que esto sucede en muy pocos segundos, cuando ya está, digamos, a una distancia de unos 2 kilómetros de la superficie del mar, pues los segundos pasan muy rápido y tiene que haber una labor de coordinación muy, muy importante. Toma en cuenta que estando en mar abierto, Sí. aunque las condiciones climáticas sean favorables, pues es una plataforma relativamente pequeña y el oleaje y el viento la está moviendo. Sí. La plataforma no está anclada. Todo esto lo estuve preguntando. Ingenuamente dijo, oye, a lo mejor la anclan y pues está fija la plataforma. Como una plataforma petrolera, digamos. Es como los portaaviones, ¿no? Generalmente el barco se está moviendo y el avión, estos aviones supersónicos, aterrizan cazando el portaaviones que se está moviendo, ¿no? Sí. Aquí sucede algo similar, pero con mucho mayor precisión, ¿no? Tienen una precisión de hasta 1 metro, tanto todo el sistema computarizado del cohete como de la plataforma, Wow. para hacerse coincidir y que justo aterrice el cohete de manera vertical y pues en el centro de la barcaza. Un dato curioso es que después de hacer muchos aterrizajes justo en el centro, ahora intencionalmente lo empiezan a desviar un poquito hacia los lados para no desgastar la plataforma, porque los cohetes pues traen el fuego prendido muy intenso y si siempre aterriza justo en el centro, pues lo va a ir desgastando y lo van rotando para que dure un poco más la plataforma. Pero fíjate que de toda esta información lo que más me sorprendió, una vez vi un video, seguramente mucha gente lo recordará, que estos cohetes se estrellaban, ¿no? O caían en el mar o caían y se iban de lado y explotaban, todos estos intentos fallidos. Pero de repente cuando ya lograron poner el cohete y que se quedó en el centro, empezó el cohete a bailar, se movía de un lado a otro por el oleaje que movía a la barcaza. Entonces me dio curiosidad si había una forma de anclarlo. Y entonces al principio lo que hacían es que uno de estos barcos de apoyo, ya que el cohete había aterrizado y había apagado los motores, pues se acercaba a la plataforma, se subían unas personas y trataban de amarrar el cohete para que no se moviera tanto en lo que lo llevaban a la costa, ¿no? Resulta estas cosas que son muy ingeniosas del ser humano, desarrollaron un robot que se llama Octagraver, y es una plataforma como esta que jala a los aviones en los aeropuertos, muy bajita, y esta plataforma, una vez que el cohete se posó sobre la plataforma, sale de un garage de la barcaza, se pone debajo del cohete y saca unas abrazaderas para agarrar el cohete, y después la plataforma se afianza a la superficie de la barcaza para que el cohete no se mueva a pesar del oleaje y de los vientos, ¿no? Toma en cuenta que el cohete es muy alto y pues los vientos sí lo pueden derribar. Entonces, muy, muy interesante esto que nos compartiste de la nota de China, porque seguramente, pues digamos que el ingenio, la innovación, en este caso en particular, pues lo ha desarrollado principalmente la empresa SpaceX, pero seguramente, como ha sucedido en otras cosas, quien va a llevarlo a una escala masiva y seguramente a otros niveles económicos, pues seguramente van a ser nuestros amigos de China. Sin duda, pues es que ya vieron que ya les hicieron más planito el campo y entonces dijeron, bueno, ahora ya yo también ya le quiero entrar a este negocio. Y pues eso sí, se lo tenemos que agradecer, le caiga a usted como le caiga, eso es obra y gracia del señor Elon Musk, como ya nos explicaste, que tiene esta costumbre de ponerle a sus proyectos nombres de caballos de carreras y, como dijiste, y a sus hijos nombres de password de Wi-Fi. Muy bien, pues vamos con lo que sigue, mi querido Bernie. Vamos con la siguiente nota. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bien, a ver, híjole, qué interesante. Hablemos del multiverso GPT. ¿Qué está pasando con OpenAI, Bernie? Pues están sintiendo pasos en la azotea y están queriendo diversificar su negocio, y esa es una palabra siempre bien delicada porque pues mucho espacio para el error, mucho riesgo. Vamos a ver cómo le va a la empresa de Sam Altman. De acuerdo con Bloomberg, OpenAI contactó a empresas que fabrican componentes como silicio, motores, materiales de empaque y equipos de enfriamiento para centros de datos. Quiere establecer, OpenAI, una cadena de producción local que le permita diseñar y fabricar nuevos productos. Se sabe que OpenAI tiene planes de invertir billones de dólares en la expansión de centros de datos. La empresa está buscando soluciones que permitan resolver los problemas de sobrecalentamiento de los chips de NVIDIA, que ya hemos explicado y platicado aquí,
Además, se menciona que OpenAI contactó a una empresa que ofrece robótica y automatización de almacenes. Chris Lehane, que es el jefe de asuntos globales de OpenAI, dijo que la robótica podría ayudar a revitalizar las fábricas estadounidenses. El directivo señaló que China tiene una ventaja en cuanto a hardware, pero que ellos podrían desarrollar la inteligencia artificial que controle las máquinas. La idea de fabricar productos no es nueva para OpenAI. Desde hace meses hay rumores sobre un posible acuerdo con TSMC, esta empresa de Taiwán, para producir sus propios chips de inteligencia artificial. Aunque este proyecto está lejos de materializarse, la compañía también explora segmentos como los dispositivos de consumo con la ayuda del diseñador del iPhone. Los reportes más recientes mencionan que I.O., la empresa de Johnny Ive, el diseñador ex de Apple, que compró OpenAI, ya tiene su primer prototipo real. Sam Altman declaró hace unos meses que el dispositivo de AI diseñado por Ivy es elegantemente simple con un toque de extravagancia. ¿Quién sabe qué querrá decir eso? El gadget de AI será el primero fabricado por OpenAI. La compañía quiere establecer su propia cadena de suministro en Estados Unidos, algo que a primera vista parece complejo por la situación geográfica, insumos y falta de expertise. Además OpenAI cerró un acuerdo con Foxconn, esta empresa de triste recuerdo. Ahorita platicamos un poquito de ello, pero Foxconn, pues una empresa muy polémica china, en donde se fabrican los iPhones, entre otras cosas, para diseñar y desarrollar racks de servidores para centros de datos. Otras empresas con las que ya tienen alianza incluye a Nvidia, a AMD y a Broadcom, a quien le comprará chips y otros componentes de hardware. Bernie, antes de preguntarte tu opinión de esta nota, yo quisiera agregar que, insisto, OpenAI está en una situación bien complicada porque llevan ya mucho tiempo quemando dinero como si lo regalaran y pues sus inversionistas están muy nerviosos. Gemini, o sea, Google, pues les ha ganado un terreno espectacular en el consumo de LLMs. Y ahora anunciaron, también con mucha polémica, que la versión gratuita de ChatGPT va a incluir ya anuncios. Están buscando formas de diversificar, formas de hacer dinero. Sin duda fueron los pioneros y bueno, pues tienen ahí esa ventaja de haber pegado primero y etcétera. Pero esto me refuerza un poco, o mejor dicho, quiero preguntar si esto debe de reforzar un poco esta percepción de que OpenAI tiene que encontrar la forma de monetizar y muy rápido, ¿no? No sé si compartes esta opinión mía de que esto es parte de esta visión de Sam Altman de decir esto tiene que empezar a generar dinero a la de ya. No sé qué opinas. Sí, comparto parcialmente esa preocupación, que es algo que en este momento se maneja mucho en las noticias, ya tiene varios meses. Uh-huh. Número uno, tienes que dimensionar que OpenAI pues es el pionero, el que hizo disrupción en esta industria, porque correcto, digamos que la empresa que estaba mejor posicionada tecnológicamente y también por el tamaño y el mercado que tenía, la madurez, pues era Google. sí. Y Google abiertamente, varios de sus ejecutivos y directivos han reconocido que años antes de OpenAI, del famoso ChatGPT 3.5, Sí. pues tenían productos que pudieron haber lanzado, pero no lo quisieron hacer por diferentes razones y son muy entendibles todas ellas, ¿no? El propio Google publicó un paper de donde se basó todo esto y el propio Google no le quiso entrar en su momento, ¿no? O sea, ese es el momento Kodak que tuvo Google, ¿no? Se habla mucho de eso y se ha novelizado un poco la historia, pero vaya, o sea, apoyando lo que dices, Google sabía de esto, pero los que hicieron el momento disruptivo, pues fue OpenAI. Correcto. Entonces, pues ellos fueron los que pusieron el primer pie en el mercado, en la industria, para marcar un antes y un después. Y en términos generales, yo sé que la historia es muy polémica, el propio Sam Altman también, hay un par de libros ahí publicados tremendamente polémicos. Y también cuando estás hablando de este tipo de empresas que tienen esta disrupción, este liderazgo en la industria y sobre todo el tamaño que tienen, Uh-huh. pues siempre les vas a encontrar aristas muy complicadas porque Claro. hay demasiado dinero, hay demasiados intereses y también lo que está en juego es muy grande. No es lo mismo una startup, guardando las proporciones, que haya costado $1 millón y Uh-huh. le hayan invertido 5 personas y puede quebrar y esas 5 personas perdieron su dinero, a que estés hablando aquí ya de miles de millones de dólares Uh-huh. y que está respaldada por empresas tan grandes y relevantes como, por ejemplo, Microsoft. Correcto. Por citar la más grande y la más sonada
porque fue de las primeras rondas, pero le han seguido muchas otras, ¿no? Fondos. Nvidia le ha metido dinero, me parece que Amazon también, en fin, muy complicado, ¿no? Y es natural y de esperarse, pues, todas estas presiones. Yo siempre me acuerdo de Facebook, lo tengo muy presente porque yo trabajaba en una empresa de un portal y muy relacionado con Internet, y era, al menos en mi ámbito donde yo me desenvolvía, pues las redes sociales hacían mucho ruido como ahorita la inteligencia artificial, ¿no? Correcto. Y Facebook tenía exactamente las mismas presiones, ¿no? Le habían metido muchísimo dinero y ni siquiera tenía un producto, ¿no? Ahí era peor porque no vendía absolutamente nada. Sí. Sus ingresos eran cero y solamente costaba. En el caso de OpenAI, pues desde que lanzaron el ChatGPT 3.5, al muy poquito tiempo ofrecieron un producto de suscripción, el primero que era el de los $20, y luego rápidamente empezaron a agregar muchos otros productos, las versiones empresariales. Así es. Y un dato que leí, creo que la semana pasada, parece ser que los ingresos, las ventas totales de OpenAI en 2025 son $20,000 millones, ¿no? Entonces, esos $20,000 millones, pues es un montón de dinero si lo comparas con empresas grandes. Ahora, si lo comparas con la cantidad de dinero que se le ha invertido a OpenAI, pues sí podrías decir que es lo que te iba a está decir. Recuperando muy, muy poquito, ¿no? Sí. Y creo que esta es una carrera más de largo plazo. Aquí estamos hablando, a mí ya me queda muy claro, ya estamos en 2026. Por ejemplo, este rumor de la burbuja y todas estas cuestiones, me atrevería a decir que yo creo que ya lo pasamos. Ya ahora sí cada vez es más difícil que hubiera un quebranto financiero. Así de dramático como el del .com o el del 2008, etcétera. Simplemente porque hay mucho dinero metido de muchos gobiernos, de muchas empresas, y el dinero no viene de especulaciones, ¿no? Viene de las propias tecnológicas que están creando infraestructura, ¿no? Correcto. Y bueno, y aunque hubiera un quebranto financiero, como lo he dicho muchas veces, seguramente sería de una corta duración y tendría un impacto pequeño. Sí. Y después la industria continuaría con la trayectoria que trae. Eso es bastante normal que suceda. Ahora, la parte que creo que es más relevante que hagamos conciencia a las personas y las empresas es que esto sí va a transformar la sociedad en general. Sin duda. Este sí es un cambio del calibre de la invención de la imprenta. El otro día leía una frase que me gustó mucho que decía, lo que hizo la imprenta fue distribuir el conocimiento. Lo que hizo la revolución industrial y la electricidad pues fue abaratar la producción de productos en masa, ¿no? Lo que hizo el Internet pues fue abaratar muchísimo las comunicaciones. Sí. Y lo que está haciendo la inteligencia artificial pues es abaratar el conocimiento, ¿no? Esta habilidad que solo tenía el ser humano, el razonar, el poder entender las cosas y poder tener creatividad, innovación, generar conocimiento, no es otra cosa más que eso. Está en un estado muy temprano, pero ya es muy claro el potencial que tiene y todas las industrias que va a tocar. Hay un paper, voy a ver si lo puedo poner ahí en el grupo de Telegram, está un poco denso, pero es muy interesante, de Huawei con una visión al 2035. Ok. Y ellos dicen que en el año 2035 la población mundial va a llegar más o menos a los 9,000 millones de habitantes. Ahorita estamos en 8,000. Es decir, dentro de 10 años se van a incorporar unos 1,000 millones más de seres humanos. Sí. Y el número de agentes de inteligencia artificial que va a existir en el 2035 será aproximadamente de 900,000 millones de agentes, ¿no? Para que te des una idea de las proporciones que va a tener esta tecnología. Y las predicciones hacia los robots de todo tipo, humanoides, de industria, pues también son muy grandes por todas las conveniencias que tienen, ¿no? Los vehículos autónomos ya son totalmente una realidad. Es una cuestión de tiempo. Se tienen que romper ciertas barreras, regulaciones y una serie de cuestiones, pero es una realidad. Los vehículos eléctricos, la generación de electricidad, todo esto que hace 2 años era una gran preocupación. Oye, se van a acabar los recursos naturales porque estos centros de datos consumen un montón de energía, bla, bla, bla. Pues lo que estamos viendo que se puede generar de energías limpias, energía nuclear, se está desarrollando muchísimo. Entonces creo que se va a abrir el espectro de una manera muy importante hacia adelante.
Y volviendo un poquito a los datos de la nota, Sí. pues también es natural que a esa escala OpenAI pues está buscando generar eficiencias, pues porque la escala es muy grande. Entonces, recuerdo, por ejemplo, Google en algún momento de su crecimiento Sí. que dejó de comprar servidores de línea, ¿no? Estos de marcas Sí. como HP, Dell, IBM, etcétera, porque decía, oye, si voy con el fabricante de los chips y le digo que solo me venda la motherboard, y yo le pongo una carcasa o no le pongo una carcasa, pues cuando compro 10,000 servidores, pues es un montón de dinero Exacto, en ahorro, ¿no? en volumen. Alguna vez también leí que en vez de poner UPS en algunos centros de datos, estaban poniéndole baterías a los servidores Sí. porque era más barato. No sé si eso llegó a tener alguna escala, pero estas compañías siempre están buscando maneras de hacer eficiencias. Entonces, en el tema de los chips, al igual que todas las grandes tecnológicas, Amazon, Google, Meta, la que me digas, diseña sus chips y Sí. pide que alguien se los fabrique, ¿no? Y adivina quién es ese fabricante, pues TSMC, ¿no? Exactamente. El que tiene la tecnología de punta, ya lo mencionamos en algunos de los episodios anteriores, Así y es. aquí no es la excepción. Y el tema del enfriamiento, pues también es algo que seguramente lo van a innovar. Todos estos racks, lo que decía la nota que Foxconn se los puede fabricar, pues necesitan bombas de agua, necesitan un serpentín para estar inyectando agua fría, retirar el agua caliente y estarla circulando. El famoso También hay otro enfriamiento mecanismo líquido. que... Ujú. Hay un líquido que se llama dieléctrico. Ujú. La motherboard, las tarjetas electrónicas y los CPUs tienen que tener un tratamiento especial, pero los puedes sumergir en este líquido. Ujú. El líquido está circulando para siempre estar frío y entonces resulta que te ahorras unos cientos o miles de dólares por rack, lo cual se vuelve muy relevante cuando tienes decenas o cientos de miles de estos racks, que es justo la escala que hemos estado viendo que van a hacer Exacto. estos Sí, centros de datos. sí. Sí, justo. Estamos hablando aquí de millones y millones de servidores. Y vaya, digo, nada más por si usted no está muy versado en el lenguaje de los data centers, pues lo que estamos diciendo es simplemente que estos racks listos para AI pues requieren una enorme capacidad de enfriamiento, ya que generan muchísima temperatura, a diferencia de los tradicionales, porque pues la capacidad de cómputo y de procesamiento es tan grande que pues suben muchísimo la temperatura y hay que enfriarlos con algo. Normalmente, o en otros tiempos pre-IA, pues estos se podían enfriar incluso con las condiciones normales climáticas, dependiendo de donde uno estuviera. Pero pues ahora estos se requieren este tipo de enfriamientos líquidos como los que nos está explicando Bernie. Oye, Bernie, pero a ver, déjame regresarte un segundo nada más al punto de OpenAI. ¿Qué opinas de ChatGPT con anuncios? Y sobre todo, a mí como marketero me interesa mucho lo que está pasando con esto, porque creo que estamos viendo el inicio de una nueva era. En general, estamos viendo la creación de una industria. Típicamente, a ver, Google es, que nadie se equivoque, pues, o sea, Google es una empresa que vende publicidad. Google es un monstruo tecnológico y lo que tú me digas, pero el 90% o a más de sus ingresos vienen de la venta de publicidad. Y entonces, de la publicidad que venden en el formato de SEO, pues, o sea, de posicionamiento en el buscador, en el formato SEM sobre todo, o sea, los anuncios directos, y lo que venden en YouTube. Eso es de donde viene la lana de Google. Sí. Ahora, pues estamos viendo una nueva era donde la gente ya no va a buscar en Google, la gente ya no está buscando en Google, la gente está buscando cada vez más en AI. Y pues entonces yo creo que OpenAI está haciendo bien en buscar qué pasa con estos nuevos formatos, porque pues justo ahora vamos a tener a las marcas pensando en cómo le hago para posicionar mi marca cuando la gente pues ya no me busca en Google, sino que le pregunte a su chatbot de confianza, a su LLM, cuál es el mejor restaurante para comer en la zona de Polanco, o lo que me digas. Entonces, creo que es interesante porque justo, insisto, estamos viendo el alba de una nueva era que va a mover muchísimo dinero al nivel, insisto, del 90% de los ingresos de Google y pues del search en general. Sí, fíjate, yo creo que van a tener que probar diferentes modelos y encontrar una modalidad que nadie conoce en este momento. Exactamente. Yo también creo que porque no es existe. No es un copy-paste de lo que se manejaba en internet o en redes sociales. Y déjame compartirte, una vez me invitaron a dar una plática
donde había una audiencia de gente de la publicidad y medios y todas estas cuestiones. Ujú. Y cuando doy una plática, a mí siempre me gusta empezar contando una historia de algo, ¿no? Sí. Y lo que se me ocurrió fue buscar la información de cuál había sido el primer anuncio de televisión de la historia, ¿no? Correcto. Y resulta que lo encontré, lo pueden buscar ustedes allí en internet. Es muy El del bonita la relojito, historia. ¿no? Es un reloj, si no me equivoco, es Bulova. Así es. Y entonces hay que entender el momento histórico, ¿no? Todo mundo conocía la radio es solo voz. Los anuncios ya eran muy maduros, había voces de locutores y el anuncio perfectamente estructurado, pero todo con una voz, evidentemente por la limitante del radio, ¿no? Ujú. Entonces, cuando le enseñan a las agencias y a las grandes marcas lo que se puede hacer con la televisión, un medio audiovisual, Ujú. pues pescan al primer cliente, ¿no? El que se deja. Y es esta compañía de relojes. Y entonces le dicen, oye, ¿y qué quieres que enseñemos, no? Y le dice, pues no sé, pues tú eres el que tienes el nuevo medio. Así es. Pues danos algo, pues yo tengo un anuncio de periódico, ¿no? Y le dan un recorte de periódico, la fotografía que habían impreso, y deciden poner en pantalla esa imagen, ¿no? Así es. Y ponen la imagen fija 10 segundos y entra la voz de un locutor a decir, no recuerdo, no me lo sé de memoria, pero dice, this is Bulova time o algo así. Ajá. Y Algo hoy así. lo ves y dices, oye, qué tetos, ¿no? Qué falta de imaginación, de no entender que en la televisión pues puedes echarle toda la creatividad del mundo a la parte visual, ¿no? Y aparte animada y un montón de cosas. Pero claro, eso es totalmente injusto porque lo estamos evaluando desde una vez que ya ves lo que se puede hacer, ¿no? Es como ya cuando vi el final de la película y ya sé quién es el asesino, pues es tremendamente fácil decirte que era obvio. Pero cuando no la he visto, pues no es nada obvio, ¿no? Y ese ejemplo, a lo que me estás preguntando, creo que aplica muchísimo. Yo también trabajaba en una compañía de medios cuando empezó todo esto del internet. Sí. Y viví en carne propia adentro de esa empresa, pues cómo eran las agencias de publicidad, que básicamente era gente que contrataba una pauta, definían una audiencia y le llamaban a aventar un escopetazo, ¿no? Decían, Así oye, es. pues tú tira tantas miles de impresiones o de anuncios en la tele o en el radio. Y ahí luego vemos. Exacto. Y seguro algunos de los que impactamos, unos van a comprar el producto, ¿no? Es más, hay una frase muy famosa que te la debes de saber tú el problema es que no sabes cuál, el 50% de la publicidad que avientas. Sé que el 50% de mi publicidad está mal invertida. El problema es que no sé cuál 50%. Exactamente, esa es la frase correcta. Entonces, cuando llega el internet, es un proceso muy largo de que la gente lo va entendiendo, de que van apareciendo empresas, plataformas, ofertas, y después de varios años, pues nace una industria donde alguien dice, oye, espérate, como esto es digital, y sí sé quién está conectado y sí tengo varios demográficos, pues lo mejor es poner un software, una plataforma que controle la oferta y la demanda, y entonces puedo mandar tu anuncio exactamente a la persona que tú quieras y puedo saber si le dio clic, si navegó, si movió el mouse, en fin, muy sofisticado, hasta cosas como TikTok hoy en día, que el algoritmo aprende cuánto tiempo pasas con el anuncio ahí o el contenido, y qué tan rápido lo estás deslizando, etcétera, etcétera. Todo ese es el contexto de internet y, digamos, de las redes sociales, ¿no? Ahora viene una plataforma de inteligencia artificial. Así es. Y no es cosa sencilla el cambio, ¿no? No. Ahorita estamos en la transición, ¿no? Ahorita muchos de nosotros usamos estas herramientas como si fueran el navegador y Google, ¿no? Los estamos usando mal, no los sabemos explotar. Así es. Pero conforme esto avance algunos años hacia adelante, nos vamos a meter al tema cognoscitivo, ¿no? Este va a ser un colega mío que me va a ayudar a hacer mi trabajo, luego lo va a hacer a la par que yo y me va a permitir tener más capacidad, y luego va a ser más capaz que yo. Así es. Y ahí se va a empezar a poner la cosa complicada, pero vamos a estar hablando de un paradigma distinto. Y entonces tirar anuncios en esas plataformas, no tengo la menor idea de cómo vayan a ser. Lo que sí creo es que va a ser distinto. Sin duda. No creo que sean las mismas plataformas que tenemos hoy en día, que controlan la oferta y la demanda y que impresiones y que los clics. No creo que vaya a ser por ahí. Tendrá que ser algunas otras métricas,
alguna otra forma de meter la publicidad. Acuérdate que acá se generó el contenido orgánico, te metías allí en un artículo, era disfrazado de artículo y en realidad estaba siendo pagado por alguien, etcétera. Pues acá el algoritmo de inteligencia artificial algo hará con la información que nos está entregando, pero no sé exactamente cómo. Será diferente, eso sí lo creo. Va a ser muy emocionante descubrir las respuestas a esas preguntas que planteas, y yo creo que no vamos a tardar mucho en tener que descubrirlas, así que va a ser bien importante que estemos con las orejas bien paradas para ver qué resulta de esto. Y pues de nuevo, estamos viviendo una época de cambios y pues eso involucra cierta incertidumbre, pero también pues la emoción de que estamos en el alba de algo nuevo. Vamos a lo que sigue, mi querido Bernie. Vamos. Y bueno, pues a ver, hablemos de depresión, un tema súper importante. En mi tristeza necesito tu compañía, dicen por acá. El efecto Blue Monday es un efecto fascinante, no está sustentado científicamente, pero bueno, reaparece cada año. Es una etiqueta viral asociada al día más triste del año, el lunes azul, traducido literalmente, pero más bien se refiere al lunes triste, comúnmente ubicado en el tercer lunes del mes, el mes de enero me refiero. La idea no tiene respaldo científico, insisto, pero su repetición sí produce un efecto real. Concentra la conversación digital y empuja a buscar explicaciones rápidas para el estado de ánimo. En México este impulso está encontrando un canal específico. Una parte de los usuarios emplea la inteligencia artificial para expresar tristeza, cansancio o ansiedad. Esto lo dice un reporte de Kaspersky, que documenta que 21% de los mexicanos que utiliza herramientas de IA afirma haber hablado con chatbots cuando se siente triste o decaído. En la vida cotidiana esto se traduce en que la IA dejó de ser solo una herramienta para resolver tareas y empezó a operar como un lugar donde se procesan emociones, se busca contención y se comparten detalles personales. La interfaz conversacional ofrece disponibilidad inmediata, respuestas rápidas y un trato que se percibe como libre de juicio, lo que reduce barreras para hablar de temas íntimos. La inteligencia artificial entra como alternativa de bajo costo, sin cita, sin traslado, sin exposición social. No se trata de preguntas neutras aquí, Bernie, sino de confesiones, ¿no? De contexto personal, de relaciones, de hábitos. Se puede estar construyendo un historial sensible dentro de plataformas que no funcionan bajo estándares de confidencialidad terapéutica. Esto es importante sensibilizar a la gente. Todo esto, o sea, lo que pasa en ChatGPT no se queda en ChatGPT. Está usted ayudando a entrenar a un modelo, básicamente. Un modelo que además está muy deseoso y hambriento de data nueva, por cierto, porque la gratuita ya se acabó. Así que le agradecen mucho a usted que le sume sus problemas. A ese panorama se suma un problema propio del ecosistema digital, la aparición de chatbots falsos o no verificados que se presentan como apoyo emocional para extraer datos con fines maliciosos. Kaspersky, esta firma de ciberseguridad, advierte que estos engaños pueden derivar en fraude, robo de identidad o extorsión. Entonces, las respuestas de un chatbot pueden ser inexactas y no sustituyen apoyo profesional, particularmente cuando hay señales de depresión u otros problemas que requieran evaluación. Es importante señalar esto, Bernie, y también es importante decir que cada vez más, lo menciona de pasadita la nota, pero tú y yo ya hemos platicado aquí de alguna estadística que dice que después de búsqueda, la cuestión para la que la gente más acude a la IA hoy en día ya es para apoyo emocional y para cuestiones relacionadas con planteamientos médicos, particularmente con temas psiquiátricos. Entonces sí es un tema preocupante e importante esto de que la gente esté agarrando a ChatGPT o a, con me digas, de psiquiatra de banqueta, ¿no? Híjole, estos son unos temas súper polémicos y yo creo que muy interesantes, ¿no? Sí. Da mucho de qué hablar. Creo que es inevitable que los seres humanos continuemos interactuando con estos chats. Sí. Me parece que hacia adelante la voz va a jugar un papel importante. Uh-huh. Y el ser humano, no tengo mucha experiencia ni conocimientos en esos rubros de la psicología o del comportamiento humano. Sí. Pero la analogía que se me viene a la mente es como, por ejemplo, las mascotas hoy en día, ¿no? Principalmente perros y gatos. Yo creo que más perros, ¿no? Porque el gato todavía tiene una personalidad un poco más independiente. Correcto. Pero el perro es como muy de compañía y muy apegado a los usos y costumbres de la familia. Y de apoyo emocional, todo el mundo convive digamos, con los perros hoy en día, ¿no? Hoy mucho más que
que antes, ¿no? Advertencia, yo soy un amante de los perros, tengo perros en casa. Sí. No vayan a tomar mis comentarios como que estoy en contra de los perros, pero seguramente hace 200 o 300 años un perro pues estaba en el campo, ¿no? Y era para cuestiones de trabajo o para cuidar y me costaría mucho trabajo pensar que alguien consentía a un perro como lo hacemos ahora los que tenemos perros en casa, ¿no? Teniéndolo adentro de la casa, durmiéndolo en la cama, comprándole un abriguito porque hace frío, juguetitos. Mi hija, tengo 3 hijos, una de ellas mujer, Daniela, todos los días que llega saluda al perro más efusivamente que a mí, ¿no? Y platica con el perro. Seguramente la gente que hoy en día es amante de las mascotas, dirá, este señor, ¿qué le sorprende si eso es súper normal? Claro, ¿no? se puede relacionar con ellos. Sí. Entonces, simplemente se me ocurre como una analogía porque cuando te ponen una herramienta que tiene esta fluidez y que tiene este conocimiento tan vasto, pues hasta por entretenimiento puedes tener una conversación. Claro. Yo el otro día compartí esto yo por estarlo probando y jugando, con la suscripción que tiene el Grok, el coche. Sí. Pues de repente se te ocurre algo ahí a medio camino y ahora es muy cómodo, pues le oprimes allá al volante y tienes la voz del chat y le preguntas algo y te contesta, ¿no? Y digo, uno que pasa 1 hora, hora y media en el tráfico, en cada trayecto, a veces son 2, 3 horas al día. Sí. Pues de repente la aburrición es más fuerte, ¿no? Y entonces a mí me gusta escuchar audiolibros, pero es cansado. Cuando lo escucho en inglés, por ejemplo, es un poco cansado porque tienes que estar poniendo más atención, depende del acento del narrador, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces de repente le pongo pausa y me surge la curiosidad de saber algo del autor o algo de la historia o del contexto o tonterías que se me ocurren. Sí. Y entonces le empiezo a preguntar al chat y al cabo de unos 5 o 10 minutos, por ociosidad, tengo una conversación como si estuviera hablando con una persona. Por supuesto. Evidentemente, digo, a lo mejor un día voy a estar ya mal de la mente, pero según yo estoy consciente todo el tiempo que no es una persona, ¿no? Que estoy hablando con una herramienta. Sí. Pero la conversación es muy fluida. Claro. Entonces, cuando yo leo esta nota de lo que nos acabas de describir de temas más en el ámbito emocional, lo que típicamente una persona recurriría a un terapeuta profesional, digo, hay ciertos niveles, ¿no? A lo mejor si tienes un problema fuerte, pues sí, tienes que ir con un especialista. Correcto. Pero a lo mejor cosas cotidianas como lo del Blue Day Monday, que te da un poquito de depresión, pues a lo mejor con que converses con alguien, te cuente un chiste, o a lo mejor algo de la política, estás muy molesto y quieres desahogarte con un amigo y decir que tal persona es un bárbaro porque hizo no sé cuántas cosas, pues estas herramientas podrían funcionar bastante bien. Ahora, inevitablemente, creo que va a pasar algo como lo que sucedió con las redes sociales. Sí. Estas compañías tecnológicas van a tomar todas las conversaciones y las van a utilizar en su conveniencia para explotarlas de una u otra manera. En el caso de las redes sociales, pues fue muy marcado y notorio el caso de la publicidad. Al principio todos pensábamos que el Internet nos estaba liberando como humanidad y que era un medio gratis y que podía yo subir todas mis fotos y no importa cómo estaba yo, si con ropa o en qué estado de conciencia, y que no iba a pasar nada. Y pues nada más falso que eso, ¿no? Al rato empezó a tener muchas implicaciones lo que yo hacía con la información. Acá es mucho más delicado, pues porque estás hablando ya de cosas íntimas de una persona. Personales. Puedes divulgar información privada, sensible. Creo igual que hay mucho en la industria que va a tener que evolucionar hacia adelante, pero de que va a suceder y posiblemente se vuelva algo muy común, un poco como la película esta de Her, de la cual hemos hablado muchísimo, creo que es inevitable. Sin duda. Y si además esa personalidad es la de Scarlett Johansson, pues bueno, le agrega uno un factor de complejidad ahí interesante, como en el caso de Her, digo, por el ejemplo que pusiste. Oye, yo creo que el oso, mi perro, supo que estábamos hablando de perros y ahorita se puso a ladrar, así que si usted lo escuchó por ahí, pues ese es el oso haciendo su contribución a este episodio. Exactamente, diciendo Bernie tiene toda la razón. Los perros formamos parte de los humanos. Exacto. Y deben conversar con nosotros. Y no anden cuestionando los mimos que recibimos. Vamos a nuestra última nota del día de hoy, Bernie. Vamos.
Siempre queda un espacio para el postre. Híjole, esta me encantó. Con vista a la Tierra. A ver, ya es posible reservar una estancia en un hotel en la Luna por $250,000, Bernie. Y si usted tiene $250,000 y quiere gastarlos en reservar un hotel en la Luna, yo tengo un puente en Brooklyn que le quiero vender. No, bueno, a ver, vamos a ver de qué va esto. Construirlo sigue siendo la parte complicada. Además, reservar no es viajar, es entrar en un proceso largo y lleno de condiciones. Todavía no hay habitaciones asignadas ni calendario cerrado para huéspedes, y la compañía que está vendiendo esto presenta el proceso como una forma de seleccionar participantes y comprobar su capacidad para viajar, no como una compra directa de una estancia en la Luna. ¿Quién está haciendo esto, Bernie? Es una empresa que se llama GRU Space. Y bueno, su primer paso es una tasa de solicitud de $1,000 que, ojo, no admite devolución. Tiene dos formas de opciones de depósito: $250,000 o $1,000,000 que pueden recuperarse en cualquier momento a partir de los primeros 30 días y que se aplicarían al precio final si el hotel llega a aceptar huéspedes. GRU Space es por ahora una empresa pequeña con un discurso muy grande. Su fundador se llama Skyler Chan. Se graduó recientemente en Berkeley y ha explicado que durante buena parte de 2025 fue prácticamente el único empleado en tiempo completo, lo cual ayuda a entender un poco lo temprano que está llegando a esta iniciativa. La compañía ha conseguido financiación semilla, pero su escala actual pues no corresponde a la de una organización industrial consolidada. Más bien encaja con una startup que intenta convenir una visión a largo plazo en un plan ejecutable. El hotel no se presenta solo como un capricho turístico, sino como un caso de uso que obligaría a resolver problemas de vida cotidiana fuera de la Tierra. GRU Space plantea primero validar el despliegue de estructuras inflables, su comportamiento en la Luna, y bueno, si esa fase funciona, el siguiente paso sería fabricar materiales de construcción directamente ahí. El chiste es que de ahí, si usted le pone esa lana, pues ayuda a que se empiece a construir este hotel que todavía no existe. Bernie, más allá de esta nota que la verdad es que me dio mucha risa, me recordó mucho, o sea, a ver, me sitúa en algo que acabamos de mencionar. Estamos viviendo una época de auge y eso detona un montón de cosas y está muy padre que lo estemos viviendo. Yo recuerdo que la aerolínea desaparecida, por cierto, Pan Am, que en su momento fue la aerolínea más grande de Estados Unidos, por cierto, o sea, un caso muy escandaloso, su quiebra, llegó a vender boletos para sus vuelos a la Luna. Tú podías apartar en los años 70, podías comprar una reservación, digamos, para tu vuelo Pan Am a la Luna, porque ellos estaban seguros de que en los siguientes 20 años, después del éxito de la misión del Apolo 11 y todo esto, estaban seguros que en muy pocos años iba a haber vuelos comerciales a la Luna. No estaban mal en pensar eso, ¿no? Vaya, si ya llegamos ahorita, pues esto va a seguir ocurriendo con más frecuencia y pues muy pronto esto se va a comercializar, digamos, y pues Pan Am va a estar ahí, entonces cómprese usted de una vez su boleto. Y esos boletos se vendieron, mucha gente tiene hoy esos boletos y son una pieza de memorabilia que vale mucho dinero. Entonces, esto es un poco eso, ¿no? O sea, estamos viendo algo y eso nos recuerda que no siempre sabemos dimensionar hacia dónde se van a ir las cosas. No tenemos todos los elementos para dimensionarlas, pero es divertido y es interesante pensar que bueno, pues estamos, insisto, creando nuevas industrias y viendo cómo surgen alrededor de nosotros. Y pues alguien pone su fichita y dice, pues mira, en una de esas esto es chicle y pega, pero insisto, lo bonito de esto es lo naif de la época, con este crescendo que estamos viendo ocurrir, que solamente va a irse incrementando conforme pasen los años. Absolutamente. FOMO, ¿no? Es FOMO, exactamente. Missing quieres estar ahí, se genera toda una especulación alrededor de algo que seguramente se va a poder hacer dentro de algunos años o décadas. En algún momento de la vida, sí. En algún momento de la vida, pero pues justo está ahí esa gran incógnita de cuánto tiempo va a tardar. Y posiblemente, como el ejemplo que pones de Pan Am, pues a lo mejor donde pongas tu dinero el día de hoy, mañana esa empresa no va a existir. Uh-huh. Hay que tomarlo con un poco más de objetividad. Yo saqué algunos datos curiosos. Fíjate que no es la primera empresa que se le ocurre esto. Ya ha habido varias digamos, de los años 70 para acá, ¿sí? A raíz de los viajes de la NASA a la Luna. Por supuesto, se empezó a generar una gran especulación de qué será la siguiente frontera y los turistas espaciales y en la Luna y bla, bla, bla. Sí. Y pues después resultó que la triste realidad
es que era algo muy, muy complejo, muy sofisticado, muy costoso y que en realidad pues no había un gran beneficio económico. Hay que recordar que siempre el factor económico es el que por lo general mueve a las industrias en todas estas cuestiones y pues literalmente el programa espacial de la Luna ahí se acabó. Sí. Fue hasta hace unos 4 o 5 años que se comenzó a retomar y todavía hay muchísimas cosas que resolver. Pero mira, déjame decir unas cosas curiosas que son datos que siempre vale la pena documentarse. No solo si te ofrecen un hotel en la Luna, sino cualquier cosa que te vayan a ofrecer, que compres un FT o una casa o lo que sea. Me encanta. Siempre conviene que te documentes y leas un poco del tema, ¿no? Sí, sí. El primer problema que yo le veo es que la Luna no tiene atmósfera, ¿no? Correcto. Entonces, uno no puede andar ahí caminando en la Luna libremente. Tendrías que tener un traje como de astronauta o algo similar que te provea de la temperatura y del oxígeno que necesitas, ¿no? La temperatura es muy importante porque la Luna, nosotros desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna, nunca vemos el otro lado, Correcto. porque la Luna justo rota al mismo tiempo que lo que hace la Tierra, ¿no? Esos 28 días del ciclo lunar es justo la misma rotación de la Tierra. Entonces, para la gente que se posa sobre la superficie lunar, no es así. Ellos van a experimentar 14 días de luz solar continua y 14 días de oscuridad. Correcto. Y cuando estés en la luz, la temperatura se va a elevar muchísimo. La radiación solar, debido a que no hay atmósfera, es muy, muy fuerte. Si tuvieras un traje de astronauta y estuvieras caminando, pues vas a acabar con cáncer o algo así, porque ni el traje te va a proteger de una sobreexposición. Entonces, si estuvieras adentro de un hotel, pues este hotel no es como te lo estás imaginando, como un resort. Más bien va a parecer un búnker, porque tiene que tener un espesor las paredes para que pueda bloquear esa radiación. Luego tendría que tener otro recubrimiento térmico y luego una sección presurizada, pues para generarte oxígeno y un ambiente donde ahí sí pudieras andar en mangas de camisa y en un short caminando, ¿no? Pero entonces el atractivo de la Luna pues ya se vuelve muy, muy limitado, ¿no? Es como, yo siempre decía estos submarinos que bajaban al Titanic. Yo decía, qué necesidad de someterte a todo ese riesgo y peligros para estar en un tubo viendo por una ventanita con un reflector que no has de ver casi nada. Yo creo que se ve mucho mejor las imágenes que toman estos robots en 8K. Claro. Y lo puedes ver desde la sala de tu casa. Pero bueno, al ser humano siempre le gusta tema del FOMO, de querer estar ahí para sacarse una selfie y decir que ya fue a la Luna, ¿no? La construcción de estos hoteles, pues imagínate lo tremendamente complicado y costoso que sería llevar los materiales de la Tierra a la Luna, ¿no? O sea, pretender llevar ladrillo, cemento, acero, es casi inviable. Entonces, lo que están investigando, la superficie lunar está hecha de un material, o el material más abundante se llama el famoso regolito, que son unos metales que se pueden fundir. Afortunadamente, en ese mineral, el 45% es oxígeno atrapado en el mineral. Si lo expones a una temperatura muy alta, podrías extraer el oxígeno y lo podrías almacenar en un tanque. Y luego ese mismo material lo podrías cocer en un horno y podrías tener una especie de adobe ahí para poder hacer, pegar ladrillos o hacer los ladrillos. Y podrías construir algo ahí en la propia Luna. Están experimentando con impresoras 3D. Pero hay muchísimos problemas por resolver, ¿no? Cuando empiezas a extraer los minerales, se levanta una nube de polvo de este regolito, que es un polvo muy, muy fino, que puede dañar los equipos, ¿no? Todos los equipos electromecánicos, si no tuvieran todas las protecciones y aislamientos, se dañarían al poco tiempo porque este polvo es muy abrasivo, ¿no? Y no se diga que tú lo vas a respirar. El sonido no se disipa en la Luna. Así es. No vas a escuchar, o sea, si algo explota atrás de ti, no te vas a enterar porque no Como vas a dice aquella máxima del cine de terror espacial, en el espacio nadie te puede oír gritar. Exactamente. Entonces, pues seguramente sí se va a construir algún tipo de módulo en la Luna. Hay gente que vacaciona en peores lugares. Entonces, sí. Exacto. Viajarán algunas personas, pues por cuestiones científicas de investigación. Seguramente habrá turistas como estos que decíamos de Blue Origin,
que dicen ser astronautas porque se subieron 3 minutos a un cohete que los llevó a una cierta altura y luego regresaron a la Tierra, pues está bien, ¿no? Y vieron la curvatura de la Tierra, está perfecto, sí, pero está bien. Pues es algo muy caro y muy limitado para la experiencia, pero para todo hay gente. Entonces, creo yo que va a ser interesante. Nada más mi recomendación es no le ponga usted dinero a esas cosas porque todavía falta mucho por resolver. Si usted no la ha visto, le recomendamos de nuevo que vea la película de The Martian. La novela es muy buena, pero la película es extraordinaria porque le pone justo imagen a mucho de esto que está platicando Bernie, en este caso en un sistema todavía más inhóspito que la Luna, que es el planeta Marte. Pero me recordaste mucho a esa película porque pues justo ahí te muestran pues qué inhóspito, qué difícil sería de verdad que un humano sobreviviera en ese tipo de condiciones. Digo, además, en este caso lo llevan a un extremo donde es un solo náufrago ahí abandonado en Marte esperando a que lo vengan a recoger. Pero pues todo lo que tiene que hacer ahí el personaje que hace es Mark Wahlberg, me parece. Tiene que empezar a cosechar, sembrar papas y todo este tema. Sí. Y pues, digo, simplemente el tema de poder respirar, sobrevivir, tener agua, etcétera, pues es un poco esto, ¿no? O sea, sería de verdad bien complicado y difícil que pudieras sobrevivir en ese tipo de ambientes. Y bueno, pues, pero como bien lo dices, a los humanos nos gustan ese tipo de retos. Somos exploradores por naturaleza y pues ahí andaremos explorando la Luna. Y pues algún día alguien llegará y diría, oiga, yo había comprado un boleto de $250,000, así que a mí me dan mi habitación, por favor, y me llevan mis maletas. Muy bien, Bernie, pues yo tengo que decir que ya se nos acabó el tiempo, pero les quiero recordar que como dijo Bernie al principio, estamos a 3 episodios de llegar al episodio número 200 y tenemos una gran celebración preparada para ustedes. La gente que nos hace favor de escucharnos y de estar en nuestro grupo de Telegram va a poder participar activamente, más que de costumbre, en este podcast. Va a poder salir aquí a cuadro, se le va a poder escuchar. Vamos a ver qué tantas sorpresas nos tiene preparada la producción, pero no se despeguen de esto porque va a estar bien interesante. Yo le quiero agradecer nuevamente a Dianita Álvarez, le quiero agradecer a Nayantzin Romero y desde luego al señor Mario Terrés que nos haya acompañado y ayudado con su trabajo una vez más a este episodio, y desde luego agradecerte a ti, Bernie, que hayas compartido tu información, tu sabiduría y tu tiempo aquí una vez más en este episodio. No, al contrario, como siempre, un placer poder charlar contigo de todos estos temas que nos apasionan a ti y a mí, y espero que también a la gente que nos escucha. Yo estoy seguro de que así es, y pues los invitamos a que nos escuchen la próxima semana y nos vean también, si son valientes, en esto que llamamos con mucho gusto Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces.